Muy bien, y a propósito del tema de hoy, le preguntamos a todos nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla si para ustedes es legítima la posición del Tea Party en Estados Unidos de intentar frenar el Obamacare, cueste lo que cueste. Vamos a estar leyendo algunas de las opiniones que ustedes nos entreguen a través de redes sociales a lo largo de este programa. Saludamos a nuestros invitados con quienes vamos a analizar y debatir la situación que enfrenta esta semana los Estados Unidos. En Los Ángeles saludo a Santiago Lucero, él es portavoz de Covered, está en California, y también él hace parte de estos analistas que conocen profundamente este programa, este polémico programa de salud que ha venido implementando esta semana el gobierno de los Estados Unidos. Señor Santiago, bienvenido al programa La Noche, NTN 24. Jefferson, ¿qué tal? Gracias por la invitación, un placer. Un placer para nosotros tenerlo acá en los estudios de NTN 24 en Washington. Saludo a Helmut Hassmeyer, el experto en política sanitaria, también otro de los grandes analistas de lo que es esta reforma sanitaria que crea un debate, genera un fuerte debate hoy en los Estados Unidos. Señor Hassmeyer, bienvenido al programa La Noche, NTN 24. Muchas gracias. Comienzo con usted en Washington, señor Edmund, preguntándole sobre su postura frente al Obamacare. De alguna forma, nuestros televidentes, luego de ver el informe que acabamos de presentar, se preguntarán por qué si es tan bueno y es presentado de esa manera tan loable, tan altruista, y con esos objetivos que tiene y que son presentados y defendidos también por el presidente Barack Obama, ¿por qué hay una facción en el Partido Republicano que se está oponiendo? ¿A quiénes perjudica específicamente el denominado Obamacare? Bueno, los proponentes de Obamacare les gusta decir que están solucionando algunas pequeñas cosas que están mal en el sistema, como algunas personas que no tienen seguro en el sistema, pero de hecho, mucho de esta legislación cambia los arreglos que muchos estadounidenses tienen en este momento y que están satisfechos. Es por eso es que esta legislación nunca ha tenido ningún apoyo de más del 50% de la población desde que fue aprobada. La mitad del país piensa que es una mala idea. Señor Edmund, en ese contexto, ¿pensaría uno que esa posición que está defendiendo el Tea Party en el Partido Republicano y en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos es una posición legítima porque en últimas están siendo coherentes con esos electores que los eligieron y que de alguna manera votaron por ellos porque en su programa de gobierno, en su programa ante el Congreso, afirmaron que iban a defender, costara lo que costara, la no implementación del Obamacare? Bueno, ciertamente hay una alineación política, pero lo que más importante de entender aquí es que empezamos con algunos hechos que todo el mundo está de acuerdo. Estados Unidos gasta como parte de su Producto Interno Bruto más en cuidado a la salud que cualquier otro país en el mundo. Eso es un hecho. Canadá es número 2 y bueno, hay otros en la lista. Lo otro es que no está en disputa, es que no es perfecto. Hay problemas con el sistema que a las personas les gustaría ver solucionados. Así que el asunto es cómo usted soluciona los problemas. Un grupo, por el lado conservador republicano, dice, bueno, si hacemos a este sistema con una disciplina mayor de mercado, podemos ajustar este programa para que sea más disponible para las personas y que responda más a las necesidades de las personas. Otros dicen, nosotros nos preocupamos por tener que todo el mundo esté cubierto y francamente gastaremos incluso más dinero haciéndolo. Y entonces nos preocupamos por la eficiencia del sistema y también por las regulaciones para hacerlo. Así que son las dos visiones. En esta segunda visión está el presidente Obama, que tiene el apoyo de una parte demócrata del Congreso, y ellos van a defender esta solución al problema.
Y también sabemos que los republicanos no lo apoyan y la mitad del país no lo apoyan. Esto llevó a una reacción desde los votantes que dio un apoyo grande a los 2/3 de la Cámara de Representantes y a sus aliados también, y no dejaron que ellos fueran a la dirección, y es lo que está pasando en este momento. Permítame, voy a Los Ángeles con el señor Santiago Lucero. Quiero preguntarle, pues a propósito de lo que está planteando el señor Edmund, ¿cree usted que de alguna forma esta propuesta, este Obamacare que está siendo implementado en los Estados Unidos desde esta semana y que de alguna manera pues ha generado esta parálisis, porque fue uno de los condicionamientos que hizo el Tea Party para apoyar o para aprobar el presupuesto? ¿Cree usted que la implementación de este Obamacare, como es llamado despectivamente por los conservadores en Estados Unidos, la reforma sanitaria, cree usted que este programa genera un impacto fiscal negativo en los Estados Unidos, genera unos mayores gastos para el Estado? Bueno, déjame responderte esta pregunta, Jefferson, de esta manera. La Oficina Congresional del Presupuesto es la oficina no partidista, muy respetable en Washington, que ha dicho que la ley de reforma de salud, Obamacare, como muchos la conocen, de hecho va a reducir el déficit en este país. Y eso es una gran ventaja, algo muy positivo. Ahora, veamos el aspecto social. Esta ley de reforma de salud va a hacer posible que millones de familias, especialmente familias hispanas en este país, tengan acceso a cobertura médica, que puedan pagar con protecciones grandes. Si tienes una condición médica preexistente, ya una compañía de seguros, de salud, no va a negarte esa cobertura. Hoy en día te la pueden negar. Bajo Obamacare ya no va a suceder eso. En ese contexto se preguntaría uno por qué, según como lo decía el señor Edmund, existe un porcentaje alto de los Estados Unidos, del electorado de los Estados Unidos, que según él, como él lo ha afirmado, se opone a esta reforma sanitaria, a esta reforma a la salud. Está el precedente también de las elecciones del presidente Barack Obama, donde fue reelegido, que finalmente pues los electores lo apoyaron, y en ese entonces Mitt Romney, que era el candidato republicano, atacaba la reforma sanitaria. ¿Usted cree que el apoyo en este momento de los Estados Unidos a la reforma sanitaria es similar al que está planteando el señor Edmund? Bueno, Mitt Romney, como tú dices, Jefferson, sí atacó la reforma al sistema de salud del presidente Obama, pero él mismo, siendo gobernador, implementó el mismo sistema en su estado. Entonces, bueno, eso es la parte política. Por otro lado, obviamente existe, desde un principio esto fue muy politizado, es decir, dividió a la nación. Lo mismo sucedió cuando se implementó en Estados Unidos el Medicare, hace 50 años aproximadamente. Existió la misma pelea, la misma pelea, los mismos argumentos que el comunismo, el socialismo llegaba a Estados Unidos. Hoy en día el Medicare no es partidista, tanto demócratas como republicanos apoyan este programa. Entonces se entiende que en una democracia saludable como la de Estados Unidos existe este debate, pero toda esta opinión pública está sucediendo porque no muchos conocen y entienden aún de los beneficios por los cuales van a recibir mediante Obamacare. Entonces, es importante que paso a paso las personas en Estados Unidos puedan educarse, informarse, y una vez que ya sepan y conozcan los beneficios, la opinión pública va a cambiar porque hay protecciones que no hay en este momento y que no ha habido por años en Estados Unidos. Señor Edmund, en Washington, frente pues, a lo que plantea el señor Santiago Lucero, si no era a través de esta reforma que fue aprobada en un momento en el que los demócratas eran mayoría, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, si no era esta reforma, entonces, ¿cuál era la forma, digamos, de darle cobertura médica a esos cerca de 50 millones de estadounidenses que no pertenecen a los estratos más bajos de los Estados Unidos, pero tampoco pertenecen a los más altos y, por lo tanto, estaban desamparados y no tenían una póliza de salud? Bueno, en primer lugar, muchas de estas reformas podrían ser más simples, y yo trabajé con miembros del Congreso en la legislación también. Entonces, los argumentos es que a las personas se le podía negar el seguro, pero esto es cierto solo en el 10% del mercado que no tienen una cobertura.
Así que en vez de cambiar todo este mercado, hay que poner las mismas reglas para el 90% sobre este 10% y así podría solucionar el problema. Y yo he escrito mucho sobre este tema. Otro ejemplo que vemos es con, por ejemplo, los seguros, es que muchas personas que no tenían cobertura son jóvenes y tienen una salud relativamente buena. Los adultos son una gran parte de estas personas aseguradas. Y eso tiene sentido. Si usted tiene 20 años o algo más y usted está empezando, usted no gana mucho dinero, usted tiene salud, entonces ¿por qué tiene que asegurarse? Así que la solución nuevamente, que ha sido abogada por muchas personas, incluso con algunos demócratas, bueno, dales un poco más de dinero para tener cobertura. Esto puede hacerse de muchas maneras. No necesita ser en la manera en que este programa lo plantea, con una burocracia extremadamente centralizada. Usted necesita unos zapatos nuevos. Bueno, entonces tome y páguelos porque nosotros les damos el dinero. Hay muchas maneras más fáciles de hacerlo y muchos más baratas para que no afecte a otras personas. Así que es una disputa política de cómo debe hacerse. Lo importante, y que creo que también es importante y que mencionó, es que el otro invitado mencionó, por ejemplo, lo que pasó en Massachusetts con el señor Romney o con el programa Medicare. La diferencia es que esas reformas fueron hechas en una base bipartidista, no solo fue un partido, y también ellos trajeron al debate a otros grupos de interés como doctores, hospitales, farmacéuticas. Con Obamacare, como lo llaman, es que, en primer lugar, los republicanos sencillamente estaban fuera, pero al final estos grupos solo eran minoritarios, solo había un poco de demócratas que estaban apoyando ya al final de la reforma. Yo, por ejemplo, me reuní con algunos demócratas liberales y ellos hablaban también, por ejemplo, del rol del senador Reid en el Senado, y la respuesta de ellos es que ellos no hablan con respecto a otros senadores, ellos hablan por ellos mismos. Así que durante un tiempo fue apoyada por un grupo muy pequeño. Ok, permítame ir a Los Ángeles, señor Santiago Lucero. Me gustaría que habláramos de la implementación de esta ley. De alguna manera, la tensión en este momento de la opinión pública en los Estados Unidos y en el resto del mundo está centrada en esa parálisis administrativa que ocasionó la no aprobación del presupuesto por parte del Congreso de los Estados Unidos. No obstante, de fondo está la implementación del denominado Obamacare. ¿Esa implementación en ese momento ha sido un éxito o ha sido un fracaso en términos de la plataforma tecnológica que ha sido utilizada y que ha recibido fuertes críticas que de hecho han llevado al mismo presidente Barack Obama en las últimas horas a justificar de alguna manera algunas fallas que se han presentado en la forma como los estadounidenses que quieran acceder a esas pólizas lo hagan a través de Internet? Bueno, recordemos que el 1 de octubre fue el primer día donde comenzó el periodo de inscripción para que millones de californianos, en este caso millones de estadounidenses, tuvieran acceso y pudieran obtener una cobertura médica accesible. En cuanto a los diferentes desafíos, era en cierta parte de esperar, porque estamos hablando de millones de personas que al mismo día fueron a una página queriendo averiguar, queriendo informarse. Yo siempre me enfoco no en ese puntito negro en toda la hoja blanca, sino también en lo blanco que es, en lo positivo, que millones de personas se demuestran interesadas en poder tener acceso a cobertura médica. Claro, así como tú lo mencionaste, Jefferson, existen ciertos desafíos, pero nosotros somos claros y transparentes. Hay que seguir trabajando, seguiremos trabajando, porque en definitiva el que se va a beneficiar va a ser el estadounidense, porque no es justo que en un país del primer mundo se le niegue la cobertura médica a una persona que padece diabetes o porque padezca diabetes, por ejemplo, esta condición médica preexistente, tenga que pagar primas muy altas de seguro médico. Eso no es justo, no es humano y menos aún en este país. Señor Santiago Lucero, vamos a una primera pausa comerciales. A propósito del tema de hoy, le estamos preguntando a nuestros televidentes a través de nuestras cuentas de Twitter, de nuestro equipo periodístico, si para ustedes es legítima la posición del Tea Party en Estados Unidos de intentar frenar el Obamacare, cueste lo que cueste. Estamos presentando las posiciones de dos expertos, dos posiciones diferentes, desde orillas opuestas, analizando este hecho que es noticia en los Estados Unidos y que genera impacto en los 5 continentes. Hasta ahora, Marcela Burgos nos dice que no,
ya no está de acuerdo, están tratando de mostrar autoridad e influencia política, pero se los van a cobrar en las urnas, igual a un alto costo político. Verdi Ávila nos dice hasta ahora a través de Twitter, un problema con el Obamacare fue que demócratas no incluyeron a republicanos en propuesta y ahora sufren las consecuencias. Son las opiniones de nuestros televidentes hoy aquí en el programa La Noche. Cuando regresemos estaremos analizando con nuestros panelistas por qué un sector de la población de los Estados Unidos genera críticas frente al Obamacare y qué sectores se ven beneficiados y qué sectores se ven perjudicados con la implementación de la reforma sanitaria que entró en vigencia esta semana en los Estados Unidos. Ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.